Bienvenidos a la microserie Funciones de Excel para evaluación de proyectos. El primer tema que vamos a ver es créditos e intereses. Primero que nada, hay que distinguir que existen diferentes tipos de crédito. Existen en general dos tipos de créditos: pagos iguales de capital más intereses y pagos de capital e intereses iguales. Suenan casi igual, pero tienen características diferentes uno de otro. En el primer caso, que es el que está a la izquierda, vemos que los pagos de capital son constantes en el tiempo. ¿Qué quiere decir? Que si yo debo 1.000.000 de pesos y son 10 mensualidades, yo voy a pagar 100.000 pesos cada mes. Mientras que en el del lado derecho, esta cantidad va a ir en aumento. Primero voy a pagar poco y al final voy a pagar más. Sin embargo, en el caso de los intereses, en los dos casos vamos a ir pagando menos. Simplemente en uno y en otro, la cantidad que voy a pagar de intereses se comporta de forma lineal y en el otro se comporta de una forma tipo exponencial negativa. Al final del día, los pagos de un crédito u otro, en el caso del pagos de intereses de capital más intereses, van a ser pagos un poco más elevados al inicio y al final del periodo de pago van a ser muy pequeños. Mientras que en el de pago de capital e intereses iguales, el pago siempre va a ser constante, aunque voy a terminar pagando un poco más de intereses. La función pago PRIN nos ayuda a calcular la cantidad de capital que tenemos que pagar en cada uno de los periodos, en este caso para pagos de capital e intereses iguales, ya que va a ir cambiando a lo largo del tiempo. Por tanto, esta función nos permite hacer ese cálculo aún con esa variación. La función pago PRIN se compone de 6 características o 6 declaraciones importantes. Primero, que es la tasa de interés, el periodo actual a calcular, o sea, cuál va a ser el periodo en el cual debemos calcular el principal, el plazo total del crédito en número de periodos, el monto del préstamo, el valor residual, que normalmente va a ser cero, salvo algunas excepciones en algunos productos financieros, y si lo vamos a calcular al inicio o al final del periodo, o sea, si es al inicio del mes o al final del mes o al final del periodo, según sea el caso. Normalmente en este caso se utiliza la declaración cero porque es al final. En este ejemplo, por ejemplo, para hacer la declaración, se pone primero la declaración pago PRIN, se abre paréntesis y en este caso ponemos 0.18 o 18%, que es la tasa de interés que tenemos en este ejemplo, dividida entre 12, ya que esta es al año y nosotros tenemos que evaluar en base al periodo. Entonces tenemos que mandarlo a mensual. El periodo de evaluar es la mensualidad 5, entonces le ponemos coma y declaramos 5. Ponemos otra coma y ponemos las 24 mensualidades que en este caso se tienen declaradas. Le ponemos coma y ponemos el monto total prestado, que en este caso es 1.000.000, y el valor residual que es 0, entonces ponemos coma, le ponemos 0, y el tipo de cálculo que va a ser al final del periodo, entonces le volvemos a poner otro 0 y cerramos paréntesis. Esta es la forma en la que se declara la fórmula pago PRIN. Pago int es la contraparte de la fórmula pago PRIN, solo que esta se dedica a calcular el interés de un crédito que está calculado a hacer pagos de intereses más capital iguales. Como vimos en el ejemplo al inicio, este tipo de pagos tienden a tener un comportamiento no lineal tanto del pago de intereses como del pago de capital. Por tanto, su cálculo sí requiere de este tipo de fórmulas. Pago int también se compone de 6 declaraciones básicas. Igual la tasa de interés al periodo de cálculo, el periodo de cálculo que se va a tomar en cuenta, el plazo del crédito, el monto prestado, el valor residual normalmente es cero y el tipo de cálculo que, como dijimos, lo más común es al final. Entonces es otro cero. En este caso la sintaxis es igual. Ponemos igual, pago int, abrimos paréntesis, ponemos 0.18 o 18% dividido entre 12 para poner las tasas en el mismo orden. Le ponemos la coma, ponemos la mensualidad, en este caso es la mensualidad número 5, entonces ponemos el 5, ponemos coma, ponemos el total de mensualidades, que en este caso es 24, coma, 1.000.000 de pesos, que es lo prestado, entonces ponemos 1.000.000, coma, 0 porque no va a quedar valor residual y otro 0 porque va a ser cálculo al final del periodo. La tercera función que vamos a ver es función pago.
la cual nos dice cuánto es el total que se va a pagar tanto de intereses como de capital. Lo podemos hacer sumando los dos cálculos anteriores o bien poniendo solamente esta fórmula. A diferencia de pago int y pago print, pago solo considera 5 argumentos, que es la tasa de interés, el plazo del crédito, el monto prestado y el valor residual, así como si se calcula al inicio o al final del periodo. La diferencia es que en este no tiene periodo, dado que todos los pagos son iguales, dado que es la característica de este crédito y de este tipo de cálculos. En este caso la sintaxis pues es un poco más sencilla. En este caso, para el mismo ejemplo que hemos venido haciendo, se declara igual pago, abrimos paréntesis, 0.18 entre 12, ponemos coma, ponemos 24, nos vamos directamente al plazo del crédito, le ponemos coma, le ponemos el monto total prestado, coma, valor residual que es 0 y coma para el final del periodo. Ponemos otro 0 y cerramos paréntesis. Hay que resaltar un aspecto importante de estas fórmulas. Todas tienen una característica específica. Tienen que tener la misma tasa en las unidades del periodo. ¿Qué quiero decir con esto? Si el periodo está expresado en meses y la tasa está expresada en años, tenemos que pasarla a meses. En este caso la tasa tiene que pasarse a meses. Existen otro tipo de formas de pago, como es el bimestre, el trimestre, el cuatrimestre o el semestre, dependiendo cómo se pacte con la institución financiera. En ese caso, entonces tenemos que pasar la tasa a las mismas unidades y ser muy cuidadosos con los periodos. En este caso, por ejemplo, si yo tengo una tasa anual de un 12% y estoy hablando de que voy a hacer pagos trimestrales, yo tengo que dividir entre 4. A su derecha tienen ustedes bajo qué número, dependiendo del tipo de pago, tienen que dividir para poder transformar esta tasa anual en una tasa al periodo. Ahora veamos un ejemplo de las fórmulas que hemos estado viendo hasta el momento en una plantilla de Excel para poner en práctica los conocimientos. En un libro en blanco de Excel vamos a empezar por poner los parámetros de nuestro crédito. Entonces vamos a ponerle parámetros. Voy a combinar tres celdas en la parte superior y vamos a poner los tres parámetros básicos de un préstamo, que es monto del préstamo, tasa de interés y plazo del préstamo. Son los tres parámetros básicos que tiene cualquier préstamo. En este caso el ejemplo lo vamos a hacer de 1 millón de unidades, en este caso 1 millón de pesos. La moneda cambia según el país donde estén o el proyecto como lo estén evaluando. La tasa de interés vamos a poner una tasa de 18%. Podemos ponerle directo, ponerle 0.018, es lo mismo. Y le vamos a poner el plazo del préstamo, vamos a ponerle 12 meses. Si se fijan, los parámetros pueden tener cierta confusión, por eso en la casilla de al lado es aconsejable poner cómo son estas unidades. En este caso la tasa es anual, entonces le ponemos anual, y en el caso del plazo del préstamo pues es mensual, entonces le vamos a poner que son 12 meses. Ya que tenemos nuestros parámetros, entonces ahora sí vamos a darle un pequeño formato para que nuestra tabla tenga una utilidad posterior si es que lo requieren. Digo, y si no, también para que lo presente de una forma adecuada, siempre es bueno tener una adecuada presentación de la información. Entonces, ya que lo tenemos aquí, vemos la primera discrepancia. La tasa difiere del periodo. En este caso estamos hablando de una tasa anual y estamos hablando de periodos de meses. En este caso tenemos que homogeneizar entre la anualidad de la tasa y la mensualidad del plazo. Por tanto, la tasa la tenemos que dividir entre 12, o si fueran bimestrales entre 6, y así sucesivamente dependiendo cuál sea la unidad que vamos a manejar. En este caso lo vamos a hacer hasta las fórmulas para poder ver cómo se efectúa este cambio. No lo vamos a hacer directo. Si lo quieren hacer directo también es muy aconsejable, y en vez de ponerle tasa anual le ponen tasa mensual. Entonces vamos a poner entonces el primer ejemplo. Acuérdense que vamos a ver dos tipos de créditos. El crédito que es pagos iguales de capital más intereses, y pagos de intereses más capital que van a ser iguales.
Entonces vamos a poner el primero, que es pagos de capital e intereses iguales. Vamos a ponerle el periodo. Vamos a poner la siguiente casilla, que es abono a capital. Y la tercera casilla, que es pago de intereses. Y pago total en la última. Ya que tenemos nuestras 4 casillas, ahora sí estamos en condiciones de poder empezar a poner las fórmulas. Entonces tenemos aquí 12 periodos o 12 pagos de abono a este crédito. Entonces vamos a ponerle aquí los periodos, que va a ser el 1, el 2, el 3 y así sucesivamente hasta el 12. En este caso yo utilizo Excel para que lo ponga directamente y ya me lo puso de una forma rápida y visible. Como les dije, le voy a estar dando un poco de formato a la tabla para que podamos verla un poco más linda. La fórmula que vamos a emplear en abono a capital es la fórmula de pago PRIN. Entonces nosotros vamos a escribir igual pago PRIN, ahí ya nos aparece. Y lo primero que nos pide es la tasa. Entonces vamos a la casilla B3 donde tengo la tasa. La voy a fijar con F4 o con símbolos de pesos para que no se me mueva. Acuérdense que dijimos que la vamos a homogeneizar, entonces la voy a dividir entre 12. El periodo, ¿cuál va a ser el periodo? Pues el que yo tengo al lado. Esa casilla solo la vamos a fijar en columna. Entonces le voy a poner la celda A. Entonces le pongo un símbolo de pesos a la columna A para que esta columna no se mueva. Luego me dice el total de periodos. En este caso selecciono la celda B4 y la voy a fijar. ¿Por qué? Porque el número de periodos no va a cambiar, siempre va a ser el mismo. Lo que va a cambiar es el periodo en el que yo voy a evaluar. Y por último me está pidiendo el valor actual, cuánto es el préstamo. Entonces aquí le vamos a poner monto del préstamo. También la vamos a fijar porque al final del día es lo mismo. Nos pide dos datos más, el valor residual. Pues el valor residual siempre en un préstamo es 0, salvo que se pacte alguna otra cosa. Esto puede llegar a pasar en algunos productos financieros como son arrendamientos o algún otro tipo de productos donde se tiene un valor final que al final del día nada más se llega hasta ahí y listo. Entonces no se paga la totalidad del préstamo, pero son muy peculiares ese tipo de productos. Y nos dice que si lo queremos calcular al inicio o al final del periodo. Lo normal pues es al final del periodo y es como lo vamos a hacer. Entonces le volvemos a poner otro 0. Cerramos los paréntesis y ya nos debió de haber calculado. Lo normal es que nos salga con símbolos negativos. ¿Por qué? Porque es un pago. Entonces en Excel la contabilidad rápidamente nos la refleja como un negativo y nos lo pone en rojo. Es lo más común y quiere decir que está bien nuestra fórmula. Nosotros vamos a arrastrar la fórmula hasta el 12 y si se fijan el abono a capital va en aumento. Quiere decir que entre más avance yo en el pago del préstamo, más va a ser la cantidad que yo voy a abonar a capital, lo cual pues es correcto de acuerdo a lo que hemos venido viendo. En el caso de pago de intereses vamos a utilizar la fórmula pago int. Y nos va a pedir exactamente la misma información. Nos va a pedir una tasa, que es la que tenemos aquí del 18, la fijamos, la dividimos entre 12 y nos va a pedir el periodo. En este caso va a ser el periodo 1 otra vez, lo vamos a fijar en la columna y luego nos va a pedir el número de periodos. Nos vamos a la B4, la fijamos y nos pide el valor inicial del préstamo. En este caso el millón de pesos que está en la B2. La fijamos y nos va a pedir el valor final. Ya lo expliqué, en este caso va a ser 0 y que nos lo calcula al final del periodo, lo cual también nos va a poner un 0. Y cerramos el paréntesis. En este caso estamos teniendo una tasa de 1.5% mensual, lo cual nos da 15,000 pesos, lo cual pues, nos dice que es correcto.
Y como nosotros vamos abonando a capital, lo que va quedando de interés de principal para generar intereses va siendo menor, por tanto la tasa de interés va siendo menor. Ahora bien, el pago total lo podemos hacer de una forma muy simple. Podemos sumar las dos columnas, que en este caso es la B y la C, y nos da que el pago mensual que vamos a efectuar va a ser de 91.679,99. O bien utilizar la tercera fórmula que vimos, que es la fórmula pago. Yo la voy a poner en la casilla número 2, que es pago. Y me pide una tasa. La tasa obviamente es la del 18. La fijo entre 12. Acuérdense que tenemos que mandarla a meses. El número de periodos, que en este caso son 12, también la fijo. El valor inicial, que es 1.000.000, también lo fijo. Valor final, que es 0, y que nos lo calcule al final del periodo, por tanto otro 0. Si se fijan, aquí no nos pide el número de periodo. ¿Por qué? Porque todos los pagos van a ser iguales. Entonces, si se fijan, nos da exactamente el mismo valor que si sumáramos las dos anteriores. ¿Por qué no lo saco yo desde el inicio con esta fórmula, que es hasta cierto punto más práctico? La respuesta es muy simple. En muchos proyectos se tiene que separar tanto el abono a capital como el pago de intereses, porque en el estado de resultados se maneja nada más el pago de intereses, mientras que en el flujo se manejan los dos, y en el balance solo se utiliza el abono a capital. Es por eso que tenemos que separarlo, ¿sí? Lo único que hago pues es mandarlo hacia abajo. Ahora bien, vamos a hacer otro cálculo. Vamos a ponerle en la parte de abajo totales. ¿Esto con qué finalidad lo hago? Cuando se está haciendo proyectos, un punto central que se evalúa es cuánto pago de interés. Entonces yo lo que hago es sumar simplemente todo lo que estoy teniendo en la parte de arriba, en este caso es toda la columna. Y se fijan, aquí yo ya pago el millón completo que tenía del monto del préstamo. Si yo arrastro hacia los lados, voy a tener 100.000 pesos, que es de pago de interés, y 1.100.000, poquito más, de lo que se paga en total. Si se fijan, la tasa de interés efectiva tiende a ser mucho menor que la tasa de interés que se está evaluando. Eso es por el tipo de préstamo que se está manejando. Ahora vamos a ver cómo se maneja en el otro tipo de préstamo, en el que es de pagos iguales de capital más intereses. Entonces vamos a ponerlo en las casillas de al lado para que lo podamos comparar. Copiamos el encabezado para poderlo tener el mismo. Yo voy a poner la misma medida de ancho de celdas para poderlo tener. Le voy a quitar un poco de ancho a la que está en el Inter y le voy a poner el mismo formato. Voy a copiar también los periodos y el hasta totales para armar rápidamente este análisis. En este caso es el de pagos iguales de capital más intereses. Entonces le ponemos pagos iguales de capital más intereses. En este caso no vamos a utilizar fórmulas tan avanzadas. El abono a capital es muy simple. Nosotros nos posicionamos en la celda que está en el periodo 1 y le vamos a dar igual. ¿Qué voy a seleccionar? Voy a seleccionar el monto total de préstamo y lo fijo con F4. Y lo voy a dividir entre el número de periodos del préstamo. ¿Por qué? Porque nos dice que son pagos iguales de capital y también lo voy a fijar. Entonces nos dice que cada abono va a ser de 83.000 pesos. ¿Sí? Si ustedes lo quieren tener en la misma nomenclatura, simplemente se le pone al inicio de la fórmula el símbolo menos, y ya nos lo da con las mismas unidades. ¿Sí? Lo que voy a hacer es copiar el formato para nosotros poderlo tener en la misma visión. Entonces yo tengo 83.000. Si se fijan, si sumo yo el total, me debe de dar el millón de pesos. Son las 12 veces, entonces debe dar el millón de pesos. En el pago de intereses, ¿qué es lo que va a pasar?
En el pago de intereses solamente se va a generar en base a lo que queda de lo que aún no se ha pagado. En este caso, si estamos pagando al final del periodo, como es en el mismo caso, vamos a generar un interés por el total, en este caso por el $1,000,000, porque no hemos pagado nada. Entonces le vamos a dar igual, seleccionamos el $1,000,000 que tenemos acá en la casilla B2, la fijamos, le vamos a poner que lo multiplique por la tasa de interés fijada entre 12, porque acuérdense que nada más es un periodo. Entonces nos dice que son 15,000. Como lo tenemos en negativos, vamos a ponerle el símbolo negativo para que estemos hablando el mismo idioma. Entonces el primer mes vamos a pagar 15,000 pesos. Vamos a ver qué pasa con el segundo mes. El segundo mes yo tengo igual al $1,000,000, lo voy a fijar, menos los 83,000 que yo ya pagué del periodo 1. ¿Sí? Cierro ahí, multiplico por la tasa y la divido, acuérdense, entre 12. Bueno, aquí es suma, no es resta. Acuérdense que estamos haciendo todo con análisis contable, entonces todo lo tenemos que hacer en negativos, que también son errores que a veces llegan a pasar cuando se está haciendo el cálculo. Por eso aconsejo que lo vean con esta simbología que es de colores, que nos ayuda a visualizar. Lo primero que vemos es que el interés tiende a bajar e incluso es menor que el otro tipo de préstamo. Ahorita vamos a hacer el análisis completo y vamos a ver qué encontramos. Ya que estamos en la tercera casilla, vamos a poner igual, abrimos un paréntesis, ponemos el principal fijado, le vamos a poner más la suma. ¿Qué vamos a sumar? Vamos a sumar estos dos. Cerramos la suma, pero donde tenemos el G8 le vamos a poner los símbolos de peso. ¿Qué estoy haciendo con esto? Con esto lo que estoy haciendo es fijar la primer celda para que de ahí vaya corriendo hacia abajo y vaya ampliando la suma respecto a lo que vamos teniendo. Cierro el otro paréntesis y lo voy a multiplicar por la tasa. ¿Sí? Acuérdense que esta tasa la tenemos que fijar y dividir entre 12. Le damos Enter. Se fijan, aquí ya me da un saldo de 12,000, pero tenemos que poner la misma nomenclatura, hay que poner el símbolo negativo al inicio de la fórmula. Arrastramos ahora sí, y si se fijan, el interés va bajando cada vez más. De hecho, es mucho mayor lo que baja respecto al otro tipo de préstamo. Vamos a ver cuánto es lo que vamos a pagar de intereses. Suma toda la columna y en este caso vamos a pagar, se fijan, casi 2,500 pesos menos de intereses con este tipo de préstamo. Y para hacer el pago total, pues simplemente hacemos la suma. ¿De qué? Pues de las dos columnas que tengo al lado en el mismo renglón. Y con esto ya me da todos los pagos. Si se fijan, los pagos son más altos al inicio. Hay un desembolso mayor, pero al final del día hubo un desembolso menor neto de dinero. Ahí, cuando son ustedes proyectistas, tendrán que decidir qué tipo de préstamo les conviene. Normalmente el primer tipo de préstamo es el más conveniente porque tiene las tasas fijas. Normalmente el segundo tipo de préstamo es cuando tienen tasas variables y el abono a capital se mantiene igual y la tasa de interés pues va a depender de cómo se mueve en ese periodo. Si tienen alguna otra duda, bueno, lo pueden consultar en la parte de comentarios para que nos dejen sus dudas al respecto y las podamos responder por la misma vía. Bueno, esto ha sido todo por este capítulo de funciones de Excel para evaluación de proyectos, donde vimos el tema de créditos e intereses. No me queda más que darles las gracias por haber dedicado este tiempo a este pequeño taller y espero que nos sigan acompañando en las próximas entregas de la miniserie de funciones de Excel para evaluación de proyectos y no olviden suscribirse al canal para poder estar pendientes de cuándo se publicará el siguiente. Los esperamos aquí en el canal de I Am Possible.